Saludos amigos, soy 27 de junio, bueno, en la antesala misma de despedir este mes y entrar al duro mes de julio que proseguirá con agosto. Esos 2 meses son, por naturaleza, los más calientes del país, así que preparémonos. Ojalá que la sequía ceda, fundamentalmente en la sección sur de la Cordillera Central. Antes que todo tenemos que pasar por la pena de darle nuestro pésame más sentido a José Castillo, mejor conocido como Chilinski, uno de nuestros más activos personal de apoyo técnico aquí en la Corporación Estatal de Radio y Televisión, ya que su hermano Renato Castillo, un regidor del Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial, fue asesinado como parte de las famosas ejecuciones que tienen aquí los llamados sicarios. O sea, esa gente sale a la calle a liquidar, nadie sabe por encargo de quién y por qué. Entonces, Renato, un joven regidor con aspiraciones a subir en la escala política de su partido oficial, fue muerto a tiros por estos señores allá en Monteplata. Él es muy querido, muy conocido en toda la región del este cercano, como es Monteplata. Y lógicamente nuestro compañero de trabajo, José, su hermano, está asistiendo allá junto con toda la familia para sus honras fúnebres. Así que mucho dolor, mucho pésame aquí en CERTV hacia José y toda su familia. Miren, el presidente de la República proclamó ayer, en la antesala del día anterior, porque hoy es cuando lo va a hacer, de entregar la presidencia pro tempore de la SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, y ante jefe de Estado de toda la región, que la desigualdad social es el gran objetivo de toda la región centroamericana y caribeña, y particularmente los asociados al SICA. Combatirla, eliminarla, debe ser la política prioritaria, ha dicho el presidente. Y esto viene a colación en un momento muy oportuno, extraordinariamente oportuno, porque es que, coincidiendo con este planteamiento del presidente, anteayer, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que el PLD acusó formalmente al Partido de la Liberación Dominicana, mírenlo ahí, ha sido el propulsor de la informalidad en la economía y en la sociedad dominicanas. Y cree que una expresión de eso ha sido haber creado y haberse concentrado en los programas sociales y de subsidios a los pobres. La cuestión incluso llama a preguntarse si no será esto una embestida de los sectores más conservadores del país, asociados ya a sectores políticos de oposición, como un esfuerzo supremo por tratar de demeritar con vistas a desplazar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. Esto lo decimos por lo siguiente. Miren, nosotros les vamos a mostrar este cuadro. Ese cuadro está en pantalla para que vean si esta afirmación del señor Manuel Díaz Cabral está, que lo afirmamos nosotros, absolutamente alejada de la verdad, y es una manipulación. Ese cuadro que ustedes ven ahí, lo que indica es lo siguiente, si quisieran hacer una aproximación mayor, pero yo lo tengo aquí. Miren, esa montaña, esa elevación que ustedes ven ahí, fue la que causó el gobierno que se instaló en el 2002, en el 2000 hasta el 2004.
porque el Partido de la Liberación Dominicana del 1996 al 2000, y ahí se inicia el gráfico, fíjense ustedes, entregó la pobreza general del país en 27.7%. En el 2000 se la entregó a la nueva administración en 27.7%. Toda la pobreza del país, incluida la pobreza extrema, que en ese momento rondaba el 10 a 12%. Pero la pobreza, o sea, el que tiene incluso una entrada que no le alcanza para cubrir el costo mínimo de subsistencia, más el pobre de solemnidad, que es la pobreza extrema, eso sumaba al inicio del año 2000, cuando le entrega el presidente Fernández, primer presidente del PLD electo, al gobierno del PRD, sumaba 27.7%. Este cuadro, que es un cuadro que preparó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero que si usted lo busca en los informes del Banco Mundial, tiene la misma curvatura y alza hacia arriba, creando ese lomo que ustedes ven. Lo que revela es lo siguiente, que por cierto el del Banco Mundial es más extremo que este. Lo escogimos porque este es un cuadro local que está colgado en la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo desde el año pasado y que nadie ha podido combatirlo, ni siquiera el señor Miguel Seara Hatton. Ese cuadro lo que indica es que en el año 2004, cuando terminó el gobierno del PRD, esa pobreza general de 27.7%, que según el Ministerio de Economía existía en el 2000, se incrementó un 43%, según el Ministerio de Economía. Según el Banco Mundial fue a un 49%, pero del mismo 27%. Yo le escogí el menos duro de los dos cuadros. O sea, imagínense ustedes, pero es la misma gráfica, por eso no hay diferencia entre el gráfico del Banco Mundial y el gráfico del Ministerio de Economía. Y hubo que aplicar desde el 2004 hasta la fecha las políticas que critica el CONEP, exactamente las políticas que critica el CONEP, para poder comenzar a bajar eso que era una bomba social. Porque ¿saben lo que significó ese cono hacia arriba? Que del 2000 al 2004 se incorporó 1.500.000 personas pobres más al ejército de los pobres. 1 millón, por eso que ustedes ven que sube hacia arriba muchísimo. En ese cono se metió 1.500.000 pobres nuevos. Por eso es que el presidente Fernández y el PLD, cuando arriban al poder, de nuevo en el 2004, estaban obligados a responder a eso que era una bomba social, lista para estallar. Porque estábamos hablando de 4.5 millones de personas pobres. Entonces, por eso es que la vida nos da oportunidades y el tiempo para poner las cosas en su lugar, porque lo único que se puede decir para sustentar la afirmación del presidente de la República, Danilo Medina, que además de ese plan que lo ha proseguido y profundizado con el ministerio, con el gabinete social que encargó a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, ha emprendido un plan, un proyecto novísimo para que el gobierno vaya directamente en auxilio de las estructuras medianas y pequeñas que han demostrado capacidad para incorporar riqueza, producción y le preste recursos y asistencia técnica y respaldo oficial. Y lo está haciendo cada domingo desde que se instaló en el poder. Claro, yo oí esta mañana al equipo de la Z101 decir que para que eso favorezca a alguien, usted tiene que ser favorecido en una tómbola, que eso no significa una política macro. Lo oí. Se atreven a hacer
ese tipo de apreciación. Porque aquí, por ejemplo, ayer estuvo una dama que es la encargada de garantizar la inocuidad de la leche que se produce en el país, en la Dirección General de Ganadería, y confió que ella sola ha participado en 10 programas de habilitación de personal, principalmente mujeres, que participan en proyectos de queserías, precisamente como parte del gabinete, de una tarea impuesta por el Gabinete Social, firmado una asesoría que se le firmó la Dirección de Ganadería y su Departamento de Inocuidad de la Leche con el Gabinete Social. Entonces, esto no es una improvisación, es la respuesta política necesaria, obligada a una situación de emergencia que se le presentó al país. De ahí la inconsecuencia, la falta de sensibilidad del alto empresariado dominicano, que todavía hoy sabemos que eso forma parte de una campaña, insiste, y así aparece de nuevo en crónicas de primera, el propio Diario Libre, que fue el que tituló la información de ayer del CONEP, prosigue hoy con el titular: Industria y agropecuaria solo reciben el 10.8% del crédito bancario, como si eso fuera una noticia nueva. Esa situación persiste desde el siglo pasado. No en los últimos 10 años, como ha dicho el CONEP, que el PLD ha distorsionado la política pública para hacerla sustentadora de programas sociales y subsidios. No. Esa situación de preferir al comercio y a otras actividades de los sectores servicios para el crédito en la banca data de los últimos 20 años. No tiene nada que ver con la situación actual. Pero de manera interesada se le quiere hacer creer que es el fruto de las políticas nuevas que tienen que ser responsabilidad del partido que ha estado dirigiendo, administrando el Estado en los últimos 10 años. Bueno, lo que sí queremos advertirle al empresariado es que precisamente por aplicar esas políticas el PLD ha sido beneficiado 5 veces consecutivas en procesos comerciales abiertos. Y lo seguirá haciendo. Porque puso el oído en el corazón del pueblo y escuchó la urgente necesidad de asistirlo con programas que fuesen directamente orientados a combatir la pobreza, como se ha hecho. Tanto que según el gráfico, regresemos al gráfico, el gráfico revela que de un 43%, ese es el gráfico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Usted lo puede poner ahí, el del Banco Mundial es el mismo, lo único que el Banco Mundial dice que es un 49%. La pobreza que se alcanzó en el 2004. Fíjense ustedes cómo va disminuyendo la cantidad de pobres, y ya en el 2011 era un 32.5 de 43 que lo recibió el PLD. ¿Por qué? Porque había que hacer eso para desactivar esa bomba social. Porque no podíamos pensar en gobernabilidad en una situación como esa, que por cierto es el reflejo de una enfermedad que tiene el desarrollo económico y social dominicano, y es que no distribuye bien la riqueza, problema que tenemos que resolver los dominicanos y que nos lo enrostró en un estudio especial reciente el Banco Mundial, pero es también un problema de América Latina. Lo único que aquí se registra con mucha mayor dureza, o sea, aquí somos los que peor distribuimos la riqueza que se crea, a pesar de ser el país que más crece de toda América Latina, en los últimos 50 años. Pero lo que queríamos era demostrar que la causa por la cual el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, representado ahora por el presidente Danilo Medina, mantiene los programas de asistencia social a los pobres, el programa Solidaridad
en todas sus vertientes, es porque en este país existe una cantidad de pobres que no podía darle la espalda, porque eso ponía en peligro la gobernabilidad del país. Y por eso que se diseña toda esa combate a la pobreza que critica el CONEP. Porque el CONEP lo que quiere es, ahora, es volver a los tiempos en que los incentivos y las leyes no solamente estaban orientados a favorecerlo, a favorecer la manufactura, sino que se le había entregado los órganos de gobierno, de administración de esos incentivos a ellos. Es bueno que ustedes sepan que la estructura que calificaba los proyectos de inversión industrial en el país estaba dirigida por mayoría mecánica privada, y así estuvo administrada la ley 299 durante toda su existencia, hasta el 1992. Y a ese punto que se quiere regresar. Todos sabemos eso. Así como también sabemos algo muy grave. Buenos días, don Mozart. Yo estaba viendo impasible, pero ciertamente preocupado. Desde el viernes de la semana pasada, hoy cumple exactamente una semana, la campaña que inició el periódico Hoy para demeritar, porque es así. Todos sabemos, hemos sido directores de periódico ambos y sabemos cuando un director de periódico quiere cumplir un propósito utilizando interpósitas personas, demeritando la presencia histórica reciente, trascendente, del coronel Camaño, quien no solamente fue figura clave para preservar la dominicanidad en los eventos de abril de 1965, sino que también vino al país y en un proyecto improvisado, sin duda alguna, pero arrojado y en procura de mejorar la situación económico-social del país, ofrendó su vida. La ofrendó porque se puso en manos de ejecutores del gobierno y de la propia Embajada de los Estados Unidos, del MAC, que fue la que participó en su fusilamiento. Camaño fue fusilado. Desde el viernes el pasado, el periódico Hoy ha dedicado primera plana noticias principales de varias ediciones consecutivas a ex colaboradores de Camaño, ex palmeros, que participaron en el esfuerzo inicial de preparación del movimiento insurreccionario allá en Cuba, donde se le dio alojamiento luego de que él desertara de su condición de embajador en Inglaterra, en la Gran Bretaña, y se fuera a armar ese proyecto en Cuba. Todos los días un grupo de involucrados en el proyecto, algunos de ellos, o casi todos, ninguno de ellos tiraron un tiro durante el proceso de 1970 hasta la muerte de Camaño en el 73, y aún después. Acusaron a este hombre de tener innumerables debilidades humanas, que según ellos, como consecuencia de una apreciación, una valoración que hace la sociedad históricamente, lo demeritan como hombre público y como político señero y dominicano de primera línea del coronel Camaño. Bueno, ustedes saben muy bien que las noticias se ameritan según quien las sustenta, quien la ofrece, según la fuente, o también según el proyecto del medio de comunicación, que es el que debe ameritarla y darle los créditos que merece la información según su contenido. Hoy, finalmente, y en respuesta a un reclamo público, dos de los sobrevivientes del proyecto de Camaño, el primero de ellos, Hanle Herman, responde a lo que es una campaña evidentemente orientada a dañar la imagen del coronel Camaño y dañar también
el registro histórico que hemos hecho de él. Fíjense el espacio que le da el periódico Hoy a la respuesta de Hanle Hermann a los famosos palmeros que ocuparon primera plana del periódico Hoy desde el viernes pasado hasta hoy. Miren esto, miren la respuesta. Este pequeño espacio en la columna de informaciones interiores para que la vayan a buscar en páginas interiores. Ni siquiera se tuvo el respeto de que a uno con autoridad, que ha sido investigador, que fue combatiente, que acompañó a Camaño en el grupo originario que desembarcó por Playa Caracoles y que ha sido, por cierto, escritor por muchos años del periódico Hoy. A ese señor, a ese no se le dio primera plana, no se le dio un titular distinguido para tratar de devolver los méritos históricos que el pueblo dominicano ha concedido, no ningún medio de comunicación, ni medios de comunicación, ni campañas de proselitismo, ni nada de eso. El pueblo dominicano ha concedido al coronel Camaño, por su historial, por su entrega, por su sacrificio, por su inmolación. Entonces es criticable, y lo hacemos con toda responsabilidad, criticable que un medio de comunicación haya emprendido una campaña de este tipo sin tener siquiera el equilibrio de dar oportunidad a los que tienen autoridad para reclamar respeto por la memoria histórica del coronel Camaño, de aparecer siquiera con un mismo trato en ese medio. Buenos días de nuevo, Mozart. Buenos días de nuevo. Buen día, don Pedro. Don Héctor. Yo no podía quedarme con eso. ¿Usted sabe cómo le llaman a eso? Tónico para los muchachos y las muchachas de los 20 años. Explique mejor. Aquí se hace tertulia, mire, las barberías son interesantes. Decía un caballero de la zona colonial, octogenario, dice que tenía 81, que dice, ustedes no han observado que en la República Dominicana hay todo un esfuerzo para borrarle la historia y que comiencen con los muchachos de los 20 años, para que esos muchachos no tengan referentes de lo que fue. Ni moral ni ético. Nada, ni esa ni década políticos. de los 70, nada de eso. Entonces, esa es la única explicación que tiene. Porque fíjese, primero fue a Manolo Tavares, Manolo Tavares Justo, que solo por los actos deberían respetarlos. El caso de la figura de Camaño, por sus actos, él debería ser respetado, porque Francisco Alberto Camaño Deño es el hombre que en el momento que se requería quien encarnara la defensa de la soberanía nacional, lo hizo. Y lo hizo con toda la dignidad y el riesgo que esto implica. Pero hay en la República Dominicana el criterio de que tratando de lanzar denuestos e historia que se inventan protagonistas que participaron en determinados acontecimientos, eso se puede creer sin ninguna prueba documental. Sin ninguna prueba documental, o sea que usted lo dice, esto por ejemplo de usted calificar a una persona en lo personal, que hay algunos militares incluso que fueron adversarios del coronel Camaño, ¿y qué dicen ellos? No, ese no es el perfil, ese no es el perfil. ¿Y qué le dicen? No, ese era un militar. Ese era un militar que sabía lo que implicaba ser militar. Y usted no me puede decir a mí que un militar que tiene responsabilidades y que asume riesgo, usted me puede decir que es un beodo, usted le puede presentar decirle al país que era un beodo, o que era un hombre con debilidades, que usted se lo puede, o sea, como usted la construye. Porque esta explicación que da el ingeniero Hanle Hermann, usted sabe, don Pedro, que es interesante. Es interesante porque Hanle conoce a Camaño de niño. Porque Hanle recuerda donde está en el entorno del palacio. Y el coronel Camaño, Francis Camaño, nace a menos de quizá que 50 metros en línea recta del Palacio Nacional.
que es esa casa que está... Lo mismo que Handler. Igual que Hanley, o sea que están ahí en la misma Sí, manzanita. Incluso misma edad, misma Sí, generación. el perímetro están en el mismo, Hanley está en el norte y Camaño está en el este. Así Pero es. estamos hablando de distancia de menos de 50 metros en línea recta para Así que es. usted tenga una idea de una casa de otra. Entonces, uno que conoce a una persona de niño puede hablar con mucha propiedad y después conocerlo ya en un proceso para venir con un foco guerrillero. Hanley se incorpora al movimiento Sí. de abril como un contribuyente civil. Inmediatamente se inicia el alzamiento e inmediatamente hace contacto también Sí, con sí, el alto mando, sí. o sea, con Camaño y toda la estructura de dirección. De manera de que la versión histórica, O sea, que se conocieron sí, en el fragor sí, de la lucha señor. también. De manera Se volvieron que, a juntar. y la historia no es la que no se inventa, la historia se construye con hechos. A propósito de historia, hoy es día 27 de junio. ¿Qué va a ocurrir? Mañana es 28, el domingo 29 y el lunes 30. Ocurre que en la República Dominicana se celebran 2 días corridos, don Pedro, el país debe verlo como acontecimientos para recordarlo siempre. Fíjese la coincidencia. Los dos escritores dominicanos de mayor trascendencia internacional, uno nació el día 29 y uno el 30. Usted oye. Pedro Enrique Ureñas, que nació el día 29 de junio, y el profesor Juan Bosch, que nació el 30 de junio. Fíjese que es los dos escritores dominicanos de mayor trascendencia, Pedro Enrique Ureñas y su escuela, en el Caribe y en Sudamérica. Incluso el día que muere, cuando muere en 1946, iba a la Universidad de La Plata a impartir una cátedra. Muere en el tren. Muere en el tren, al grado de que sus compañeros pensaban que dormitaba Sí. cuando murió. Y el profesor Juan Bosch nació el 30 de junio en La Vega, 1909. Digo que estos acontecimientos, el país debe, ya el Partido de la Liberación Dominicana ha anunciado un programa de actividades especiales con ocasión del 105 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, el día 30 de junio de 1909. Pero agréguele a eso, porque parece que el mes de junio es un mes histórico. Sí. Además del nacimiento del movimiento revolucionario 14 de junio. Los dos junio. Y hoy 27 de junio, Sí. abandonan las tropas norteamericanas. Sí, el territorio nacional. El territorio nacional, aquellas que ingresaron violentamente Sí. en 1916. Sí, la de 1916, que eso pasa después que ya Horacio Vázquez estaba instalado en el gobierno, porque ese era el acuerdo, celebrar las elecciones, instalaban el gobierno y se iba la tropa, se fueron, y Horacio Vázquez se quedó en el gobierno. Ahí fue que se entusiasmó y después quiso seguir y dio lugar a la crisis que terminó con su proyecto político. Y su figura, o sea, como figura de trascendencia en la política dominicana, un protagonista importante. Entonces, esto es importante, recordar a Pedro Enrique Ureñas, porque era un hombre que tenía precisamente una visión clara de lo que son los pueblos de las Américas y lo que son capaces de hacer como creadores de conocimiento y destacarse en las humanidades, como fue Pedro Enrique Ureñas. Juan Bosch es un maestro que usted tiene que verlo en múltiples facetas, porque hay que ver cómo nace en La Vega, lo que era La Vega, que era una comunidad semi-rural, con toda la característica del subdesarrollo que podía implicar la República Dominicana al comenzar el siglo XX, o sea, los primeros años del siglo XX. Nació en el año 1909. Y ese hombre ser capaz también de expresar una sensibilidad de edad muy temprana. Solo hay que ver sus primeras creaciones, incluida su novela La Mañosa, que le retrata a usted, le permite ver un momento importante de esa República Dominicana rural.
Y hay que recordar que Juan Bosch, ese Juan Bosch se convierte en un maestro de la narrativa latinoamericana y el mundo, al grado de que el Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, que tuvo la oportunidad de participar en un curso que impartió Juan Bosch en el año 1958 en Caracas, que eso es lo que se conoce en la bibliografía de Juan Bosch como el arte de escribir cuentos. El arte de escribir cuentos es el fruto de ese curso que él impartió en Caracas, Venezuela, a un grupo de escritores y jóvenes que querían desarrollar sus cualidades de escritores. Y la conclusión de Gabriel García Márquez cuando habla de Juan Bosch es que dice que Bosch es el maestro. Y esa fue la calificación que le dio hasta el final. Incluso Gabriel García Márquez vino aquí a República Dominicana a celebrar el 70 cumpleaños de Juan Bosch. Y vino con un grupo de intelectuales, incluso estaba el poeta Nicolás Guillén de Cuba, y vinieron a la República Dominicana a celebrar ese cumpleaños de Juan Bosch. En lo que tiene que ver con la participación política, Juan Bosch le enseña a los dominicanos y dominicanas una manera de hacer política. Lo primero es que cambia la oratoria. Ese tribuno que se aislaba de su auditorio, Juan Bosch lo rompe cuando viene a la República Dominicana en el año 1961, cuando llega el 20 de octubre de ese año 1961 y se incorpora a la actividad política en República Dominicana. Establece todo un fenómeno en la política dominicana porque un hombre que había vivido más de 20 años en el exilio regresa y al poco tiempo se convierte en el líder que preferían escuchar y admirar los ciudadanos dominicanos, los más pobres, los campesinos, la gente común. Porque en sus conferencias se rompió lo que son los ruidos. Utilizó un lenguaje, una manera de comunicación que lo entendía todo el auditorio. Aún personas analfabetas lo entendían. Porque incluso le usaba figuras con las que trabajaba un campesino. Por ejemplo, un campesino sabe cómo una gallina empolla, cómo nace un pollito. El campesino sabe también cómo se desarrolla un patito, un pato, cómo nace, y con todos estos ejemplos de lo que es la vida rural y el hombre común, Juan Bosch hacía construcciones de ideas que le permitía a la gente comprenderla muy bien. Y eso es lo que explica que Juan Bosch, cuando llega y está participando en el proceso electoral, a pesar de todos los obstáculos que montaron los cívicos, porque los cívicos trazaron una estrategia para tratar que después de Trujillo, el que tomara el poder en República Dominicana fuera un cívico. Pero ¿qué hizo Juan Bosch? Juan Bosch trazó esa estrategia de comunicación con el pueblo en su lenguaje, y ya Juan Bosch, al terminar el año, un hombre que viene en octubre de 1961, ya en enero de 1962, Juan Bosch se veía como el candidato que era imbatible y que no habría fuerza humana que fuera capaz de impedir que la gente votara por Juan Bosch en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Eso explica que en esas elecciones Juan Bosch sacó el porcentaje electoral más alto que ha sacado un candidato en unas elecciones después de la caída de Trujillo en República Dominicana y en un proceso electoral organizado. Porque recordemos que en las elecciones de la República Dominicana la tradición era que las elecciones eran mayormente por delegados que se daban, eran los delegados que votaban. Ya elecciones abiertas, se conocen la de 1930, pero con la agravante de que fue un único candidato, Trujillo, porque la oposición se tuvo que retirar. Juan Bosch se convierte en el único candidato dominicano presidencial que gana unas elecciones con casi el 60%, porque fue 59.87%, gana las elecciones del 20 de diciembre de 1962. ¿Y a qué viene
Juan Bosch, lo primero es que vino con una visión transformadora. La educación. Se planteaba que República Dominicana tenía que resolver el problema del analfabetismo, que República Dominicana tenía que crear las condiciones para tener una escuela que le diera espacio a toda su población, que la República Dominicana pudiera ya formar recursos humanos en áreas que no tenía. Eso explica que Juan Bosch es el primer presidente dominicano que asume un programa para formar recursos humanos en el exterior. Por ejemplo, República Dominicana tenía necesidad de formar economistas. Eso es lo que explica que, por ejemplo, profesionales de la ingeniería fueron a estudiar, a hacer programas especiales de economía, fueron a Brasil, fueron a Chile, como parte de esa iniciativa del presidente Juan Bosch. ¿Qué decía? Bueno, estos profesionales que salen se van a formar y después van a venir a República Dominicana a hacer transferencia de conocimientos. Y de esa manera República Dominicana va a ser un país que se va a crear las condiciones para desarrollarse. Es decir, tenía una visión de la educación, pero de los servicios. Lo primero que hizo cuando asume la presidencia es tenía visualizado el problema del agua, de la distribución de agua, cómo hacer un acueducto eficiente, el problema energético, cómo resolver el problema eléctrico, porque el proyecto de la presa de Tavera nace en ese momento. En ese momento. Lo que quiere decir que Juan Bosch vino a la República Dominicana, tenía una idea clara de lo que era un país que tenía que desarrollarse en un estado democrático. Juan Bosch también es el que le da seguridad a los dominicanos que terminaron las persecuciones, porque entendía que muerto Trujillo no había lugar para que la República Dominicana viviera en una situación de persecuciones y de inestabilidad como la que se produjo post-Trujillo en República Dominicana. Y todos sabemos lo que ocurre en estos casos, como que muchos de los trujillistas después se convirtieron en abanderados de línea dura, pero en realidad lo que hacían era expresar el discurso de los cívicos. Los cívicos no pudieron impedir el triunfo de Juan Bosch en las elecciones. Fíjense lo que decimos, que fue el candidato más votado en la historia dominicana. Ese binomio, Juan Bosch, segundo Armando González Tamayo, es el binomio más votado en proporción en unas elecciones en República Dominicana. Porque usted está hablando de un candidato que en las elecciones, de cada 100 votos, ese binomio, Juan Bosch, segundo Armando González Tamayo, lograron 59.87, es decir, 60%. Lograron. A pesar de eso, no pararon en crear situaciones difíciles hasta culminar con la interrupción del gobierno democrático de Juan Bosch. Un gobierno que, como dice el presidente en su despedida, el presidente Bosch, en ese periodo no mató ni robó. Fue un gobierno también que se caracterizó precisamente por sus valores democráticos y los esfuerzos por hacer un Estado transparente. Eso fue Juan Bosch, es decir, que ese intelectual eminente que hoy los pueblos de América honran, para los dominicanos es ese hombre también, que es un modelo, una fotografía de lo que es un gobernante democrático y un humanista. El comentario, don Pedro Mozart, es válido hablar de Juan Bosch, porque nosotros el próximo lunes se cumple el 105 aniversario de su nacimiento. Y en el caso de Pedro Enríquez Ureña, por esto decimos que es obligado el comentario, porque el efeméride cae domingo. El próximo domingo, 29 el día 29 de junio, es la fecha natalicia de Pedro Enríquez Ureña. Respeto a estas dos eminentes figuras de la República Dominicana y el mundo. Mozart. Muy bien, buenos días. Miren, quiero unirme al pesar por la muerte trágica del hermano de José Castillo, mejor conocido como Chilinqui, un excelente técnico que estaba con uno aquí permanentemente, ayudándonos a hacer esto, televisión. Es esta persona, nombre Renato Castillo, regidor del Partido de la Liberación Dominicana por Vallaguana, regidor,
falleció víctima de ese flagelo que nos está azotando, que parece, por lo que se dice, parece que es un asunto de muerte por paga, porque fueron y prácticamente lo ejecutaron, dejaron su arma ahí, no se llevaron nada, simplemente aprovecharon que él iba a su vehículo, vinieron 2 personas en un motor, que es lo que se estila en estos casos, y le dispararon. Murió minutos después cuando fue a recibir asistencia médica en un hospital de la zona, y pierde el Partido de la Liberación Dominicana a un importante dirigente medio de esa zona, y pierde esta familia a un hombre de apenas 42 años que deja en la orfandad a sus muchachos y llena de dolor a toda su familia. Fíjense cómo son las cosas. El PLD no solo rechazó y mostró su ofensa por este acto tan terrible, sino que está reclamando, y lo reclama muy bien, una investigación exhaustiva en torno a esto. Porque decía Ignacio Ditren, que es el encargado, es el secretario de los municipios del Partido de la Liberación Dominicana, de esa secretaría, que esa noche cuando le dieron la información al alcalde de Vallaguana, que era precisamente la jurisdicción a la que pertenecía el muerto, salió de su hogar a investigar la causa. Salió de su hogar y cuando volvió no encontró nada, le cortaron la energía en su hogar al alcalde y prácticamente le dejaron vacía la casa. El mismo día lo llaman para que vaya a ver lo que aconteció con el regidor, y entonces cuando regresa se encuentra con que desconectaron la casa, le quitaron la energía, aprovecharon y entonces vaciaron la vivienda del alcalde de Vallaguana. Una coincidencia terrible, pero una coincidencia, y con el olfato muy bueno que tiene, Ditren dice, bueno, pero eso hay que investigarlo muy bien. Yo quiero manifestar mi pesar por la muerte de este joven político, regidor del PLD de Vallaguana, y darle mi abrazo a Chilinqui y a toda su familia por el sentido fallecimiento en forma tan terrible, trágica, de manos del sicariato que se ha puesto de moda en la República Dominicana y que nos mantiene a nosotros con mucha y legítima preocupación. Mucha preocupación y legítima preocupación de cómo esto ha ido tomando cuerpo en el país. Por nada mandan a matar a una persona y sencillamente se va, y casi siempre eso se queda ahí, imagínense. Pero eso es así que un abrazo a Chilinqui y a toda su familia. Miren, alguien debería, quizás no, los organismos internacionales y las naciones que han sido y son solidarias con Haití, indagar qué ha hecho la administración del presidente Martelly con esas decenas de millones de dólares que le han entregado, parte de lo cual era para que se ayudara con el proceso de documentación de sus ciudadanos. Esa administración del señor Martelly ha recibido esos cuartos y nadie sabe en qué lo ha invertido, en qué lo ha usado. Simplemente los pobres haitianos que están por aquí indocumentados y que tienen como espada de Damocles nuestra legislación, nuestras leyes y reglamentos, a partir de esa soberana y exitosa y histórica sentencia 168, tienen una espada de Damocles, porque ellos deben entrar al proceso de regularización, deben regularizar su estadía en la República Dominicana, pues de lo contrario tendrán que hacer lo que se hace en cualquier otra nación del mundo donde se violentan las leyes, las regulaciones para la estadía en una nación, volver a su destino. O se van por sus propios pies y por sus propios recursos, o sencillamente se le monta, en algunos casos, un avión, un barco, y en este caso, en lo que se denomina la camiona, que así le dicen los haitianos a los camiones,
y entonces se devuelven a su destino. Pero yo digo que alguien tiene que responder. ¿Ustedes saben por qué? Porque por aquí anda un señor, el señor Insulza, que es el jefe de la Organización de Estados Americanos, y viene en ocasión, está aquí en ocasión de que hoy se celebra la cumbre del SICA, Sistema de Integración Centroamericana y Caribeña. Y entonces, este señor, que ha tenido una participación muy activa en contra de la República Dominicana, no a favor de Haití, no, en contra de la República Dominicana, pudiera ser la persona clave en este momento para que los dominicanos, las organizaciones, las ONG, los periodistas sensibles a la problemática haitiana, a los haitianos, a los que están aquí legalmente y a los que están allá en su país, pues procuren juntarse con Insulza, con quien han estado despachando desde hace tiempo, porque en la campaña en contra de la República Dominicana se mantuvieron y se han mantenido en contacto permanente con la OEA, porque ese es el estamento internacional del chantaje contra la República Dominicana, que utilizan estos malos dominicanos y estas organizaciones, estas ONG, muchas de las cuales y muchos de los cuales cobran para esos menesteres. Entonces tienen en Insulza y en su OEA el estamento internacional para el chantaje y la extorsión contra la República Dominicana. Como ellos tienen tan buena relación con Insulza, sería bueno que le preguntaran a Insulza o le reclamaran a Insulza que le reclame al presidente Martelly qué ha hecho él con el dinero que se le ha dado, que le ha dado esa organización y otras entidades, Naciones Unidas y países amigos, Cuba, Venezuela, todo el que le ha dado, el que ha aportado a Haití de solidaridad. Parte de esos recursos era para que documentaran a sus conciudadanos. Ellos no han hecho nada de eso, todo lo contrario. Lo que tienen montado es un buen negocio, porque ahora incluso subieron la tarifa a 2.500 pesos dominicanos para entregarle el documento base para iniciar el proceso de regularización en el país. Entonces yo le digo a esa gente que aprovechen a Insulza, que anda por aquí, ustedes lo ven ahí en foto con el presidente, está por aquí el hombre. Entonces que le pregunten que Insulza tenga por lo menos el decoro de ayudarnos en eso, en reclamarle a Martelly, que estuvo con él hace unos días en Washington, que ha parado esos cuartos, porque mientras tanto nosotros tenemos que buscar 1.000 millones de pesos aquí que no tenemos, y el proceso de regularización, un proceso tan importante, puede verse afectado precisamente por esa actitud de boicot, de sabotaje de parte de las autoridades haitianas frente a un proceso como este, que muy bien ha llevado a cabo con mucha responsabilidad y mucha sensibilidad nuestro presidente Danilo Medina, que ha llevado ese tema muy bien, con toda la prudencia, pero con toda la energía que se precisa, que se necesita para esos fines. Así que vamos a ver si Insulza y sus comelitones de aquí se ponen de acuerdo y entonces nos ayudan a ver si Martelly dice dónde ha metido el dinero para el proceso de documentación de los haitianos. Que los pobres están aquí pasando muchísimo trabajo y no duele, le han quitado el sueño, porque ellos saben que si no se regularizan, no solo van a perder los puestos de empleo, de trabajo que tienen aquí, sino que están expuestos, como deben estar, a ser enviados a su destino, a su nación, a Haití. Y entonces eso mantiene en zozobra a los haitianos. Por eso ellos están yendo a la embajada a reclamar que no, que se lo faciliten, que en vez de cobrarle, que den eso gratis. Como ha hecho, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo del Estado Dominicano, de la administración, del presidente Medina y de la Junta Central Electoral. Hay que cambiar la cédula, eso conlleva un costo.
¿qué hizo el Estado y qué hizo la Junta Central Electoral? No, el proceso es gratuito para que los dominicanos y las dominicanas podamos obtener y para facilitar un proceso que tiene importancia vital, porque no es solo dotarnos de un documento esencial, básico, que no tienen los haitianos, que es la cédula, sino que esa cédula con todos unos componentes de seguridad, es un documento básico de seguridad, necesitábamos dar un paso más hacia adelante en materia de fortalecer ese documento, ese mecanismo tan importante. Y entonces las autoridades, un gobierno responsable, una autoridad de la Junta Central Electoral responsable, comprometida con las cosas bien hechas, bueno, pues le han dado facilidades a la población para que la población tempere el llamado y cambie su documento. Un momentito, príncipe. Un momentito. Entonces, yo pienso que este es un buen paralelo para que ustedes vean cuando se mueve un gobierno irresponsable como el haitiano, pues yo no hablo de Estado, sino gobierno haitiano, y cómo se mueve un Estado responsable y una administración de gobierno responsable como la nuestra. El presidente Danilo Medina, no fue su intención, yo no puedo decir eso, sería una frescura de mi parte, un atrevimiento, yo no voy a decir eso. Pero puedo interpretarlo yo, o sea, yo no fue extrapolar, él. Y extrapolar, sí, como no. No fue la intención del presidente, no. Yo pienso que la mejor y más contundente respuesta a esa afrenta del CONEP, de la cúpula empresarial, y a esas familias dueñas de esa franquicia que es el CONEP, que se atrevió a poner en tela de juicio uno de los mecanismos más eficientes y efectivos que hemos tenido a la mano para una economía como la nuestra, con sus limitaciones y una carga tan pesada como es la carga de la pobreza y la desigualdad, uno de los mecanismos más eficientes, reconocidos local e internacionalmente, que son esos programas de asistencia social, bien concebidos, bien transparentes, llevados a cabo para que no permanezcan en el tiempo, sino ir sacando gente de la pobreza, incorporándolo a la producción. Reconocido por Naciones Unidas, por Visa Internacional, la Unión Europea. Todo reconocido. Pero sin embargo aquí la mezquindad y falta de sensibilidad. La mezquindad, por un lado, el cretinismo político por el otro, porque son cretinos, sí. Y además esa forma que tienen algunos empresarios de creerse que todavía aquí andamos con taparrabos, y de creerse que la población no ha hecho conciencia de que este país está avanzando por donde debe avanzar, por el plano de la institucionalidad, por el mantenimiento de la estabilidad social en el país, que es lo que nos garantiza entonces aplicar políticas públicas para mantener la estabilidad y crecimiento de la economía y crear riqueza que lamentablemente, y aquí vengo a citar al presidente Danilo Medina cuando dice, la apuesta del Estado dominicano es a enfrentar la desigualdad. Y lo dijo para que lo escuchen también los dignatarios que están aquí en el país, que van a participar en esa importante La 48ª del SICA. Es el combate a la desigualdad y a la pobreza. Y eso no se combate de otra manera que no sea desde el Estado, con políticas dirigidas a esos fines y propósitos, que es precisamente lo que ha hecho las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana desde el 1996, para no citar ya los lineamientos básicos de una administración como la del profesor Juan Bosch, que delineó, focalizó, proyectó lo que se debía hacer en este país. Y fue tan amplia su visión y tan marcado su propósito en sentido de combatir esa desigualdad, que incluso lo tumbaron. Y lo tumbaron gente
muchos de los cuales todavía pululan por ahí y que están enquistados en algunas entidades empresariales. Para que se sepa de esos sectores fácticos del país que se pusieron de acuerdo, como se han puesto de acuerdo también ahora, en aquel momento con unos medios mucho más limitados, pero con medios de comunicación y comunicadores que se prestaron a esa conjura contra la institucionalidad y el desarrollo. Así fue. No estoy diciendo con esto, válgame Dios, Pero está registrado históricamente. que el CONE está en una conjura, no estoy diciendo eso. Ahora, lo que sí digo es que lo que acaba de exponer ese joven del CONE es una posición política. Eso es una posición no de que empresarial, sectorial, no. Es una posición política, el enfoque político frente a una problemática y que está ligada a la actitud que tiene ese sector, esa cúpula empresarial, de hacernos retroceder en materia del código laboral, porque todo eso está también, detrás de todo eso lo que hay es, contra eso sí hay una conjura, contra eso, contra los trabajadores. Entonces, vuelvo y llamo la atención a la población, miren nuestro presidente como dice, para que sepan que no pueden contar con él y que no se va a dejar el presidente chantajear por pronunciamientos tan injustos ni a detener un plan y desproporcionados como ese que hizo el joven ese del CONED. Ese que hizo de que los PLDI, la administración del PLD, pero ven acá, ¿y dónde estaba ese señor en el 2000? Cuando ellos, parte de ellos, cuando la bomba llevaron a Hipólito Mejía al poder. Y cuando aquí, del 2003 al 2004, 1,5 millones 1,5 millones de dominicanos fueron a la pobreza. ¿Dónde estaba el 10 ese? 10, ¿cómo que se llama la vaina? 10 Cabral. Ese. ¿Dónde estaba cuando nosotros andábamos todos avergonzados porque nos habían cerrado la puerta todos esos organismos internacionales? Todo el crédito cerrado. Todo el crédito cerrado. Precisamente por lo que hicieron. Mozart, mira el ¿Y dónde cuadro. estaban? ¿Y dónde estaban eso? ¿Y qué pasó con la banca nacional? Muchos de los cuales están ahí. ¿Quiénes fueron los que se llevaron entre sus alforjas y entre las uñas el dinero de aquí para llevar a la pobreza a esa gente? Yo quiero que me digan eso. ¿Y qué tuvimos que hacer? Bueno, ustedes saben lo que pasó, porque la historia está ahí. En el 2004, antes de llegar al poder, Leonel Fernández, que había dejado un Estado en desarrollo, en proceso de cambios estructurales, en desarrollo, lo había dejado. Y sucumbimos en el 2003 con Hipólito Mejía y retrocedimos 10 años en todos los aspectos. 10 años de atraso nos tiró hacia atrás. Esa administración de la que no habla él, pantalla. no habla él. ¿Y usted sabe qué pasó? Que con el Míralo solo ahí, hecho, mira esa curva, miren esa curva. solo cuando se anunció que había resultado electo el presidente Leonel Fernández en el 2004, la tasa de cambio bajó en forma dramática. Y comenzaron los destellos desde el exterior en procura de regresar al país y de abrirle la compuerta del crédito al país, la confianza de inversionistas internacionales en el país. Y a partir de ahí se inició un proceso de desarrollo, de crecimiento que culminó luego de 8 años consecutivos en un crecimiento de 7,2% promedio de la economía y una disminución de casi un 50% de la pobreza a un 41-42%, ¿sí o no? Así fue. No. Disminución. Y ese cuadro Míralo del Banco Mundial, Míralo ahí. Mira, ahí está, mira lo que tú Ahí, ves, la ese curva igualito, como una ese pirámide. cuadro. Cuando tú ese ves esa cuadro pirámide que dice sube. todo. Póngalo en pantalla. Mire Mire, ese cuando cuadro. sube allá, Parece, ese aparte 2003. mandarle al señor del CONED, eso Sí. para que vea lo que pasó en este país, porque eso lo dice Del todo. 2000 al 2004, eso. Mire eso. 1.500.000. Esa punta ya eso era pobreza. Cuando Hipólito Mejía, Sí. y mire cómo disminuyó eso, cómo comenzó a disminuir. Tan pronto entró Sí. el PLD. Y ahora siguen con el asunto del crédito ellos, que no, que el crédito no, aquí se ha democratizado el crédito con Danilo Medina.
Déjense de cosas que tampoco se las vamos a dejar pasar. No. El Banco Agrícola Porque hoy tiene sale ahí, casi 14 hoy sale ahí millones de que no, pesos. que la manufactura ha estado en el abandono, pero en el abandono ¿de qué? Pero ¿cuánto es que le estamos dando a estos turpenes nosotros al año? 130.000 millones. 127 mil. De que a nombre de la competitividad que no llega. Y se agarraron y se encerraron y comenzaron a comprar yates y convirtieron las empresas, sus empresas, que eran industrias, las convirtieron en almacenes, buscaron un fax, en ese momento era fax, ya no, ahora ya es correo, más fácil, y una secretaria buenona, y Orientado comenzaron por Bernardo Vega. y convirtieron Y las la empresas PL 480 en se almacenes convirtió. de importación. Sí. Con PL Llevaron a los Y 480. se productores de quedaron maní. con el dinero del Estado, con el Estado facilitador. No nos hagan hablar. Sí, porque si No nos hagan hablamos... hablar. Porque tú sabes lo que le pasa, lo que necesitan ese tipo de gente. Actitudes como la de Quique Antú. Voy a terminar con esta. Se pusieron a fuñir a Quique Antú, que es el presidente del Partido Reformista y es el presidente El BNB. del BNB. Banco Hoy Nacional de la quisieron Vivienda. cuestionar a Quique Antú. ¿Usted sabe lo que dijo Quique Antú? Ninguno de esos son más serios que yo, refiriéndose a la Y que me lo demuestre. al CONE. ¿Sabe lo que hicieron? Calladito. ¿Usted sabe por qué? Que el Serie 23 Porque no es Quique fácil. viene de lejos. Quique conoce el expediente de todo el mundo aquí. Sí, el Serie Y 23. cuando sí. Quique le dijo, soy más serio que todos ustedes, ninguno es más serio que yo, silencio sepulcral. Ellos saben por qué. Lo dejo ahí. Bien, señores, miren, hoy es Mire, viernes. don Pedro, Dígame. la verdad es que pongan la curva para que ustedes vean eso. Sí, el cuadro Miren, otra vez. Ese cuadro es demoledor. para que ustedes vean cómo las Ese políticas cuadro es públicas, demoledor. cómo las políticas públicas pueden acabar con un país. Miren, señores, miren abajo. Ustedes lo que tienen que mirar, miren, cuando están viendo allá el punto a la izquierda, ustedes ven ese punto 2000. De 2000, que es cuando sale la primera administración del PLD del gobierno. Después fíjense cómo llega la pobreza. Pero don Pepe está ahí. Cómo sube, 43.0. Yo les refería aquí, don Pedro, y Pepe es a aliado usted y de a Mozart, nosotros. y al grupo, de lo que yo vi en Barahona, un sacerdote que le dijo al licenciado Danilo Medina, que en ese momento era el ministro de la presidencia, comida, don Pedro, cómo estaba el problema del hambre en República Dominicana en 2004. Era una situación desesperante. Se ha olvidado, don Pedro, que aquí se hacían colectas para hacer un moro en un edificio de apartamentos. Señor. Que familias hacían, uno colocaba el arroz, uno ponía las habichuelas, otro traía la Señor, aquí carne. se vieron situaciones En grupos, difíciles. don Pedro, para hacerla con una comida. Grupos de familia. 2004. Y 2003, el fuego. Esto es lo que se quiere borrar ahora. Mire, señor, hoy es viernes de la Seguridad Social. Ya don Rafael Abreu, don Pepe, presidente del Consejo de la Unidad Sindical, está en la sala de entrevista esperándonos. Así que vamos a hacer un alto y de inmediato regresamos a la sala de entrevista.